Por acompañarnos esta mañana en Caravana Televisión. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Rómulo López Abando, editorialista y también ex diputado. Gracias por acompañarnos, doctor. Y por hablar un poco sobre la temática, usted que ahora se dedica a escribir editoriales y sabe a ciencia cierta qué está pasando, cuál es la temperatura de nuestro gobierno actualmente. ¿Ha subido, ha bajado? ¿Cómo van las cosas? Pues la verdad es que todo está en el campo de la especulación. El Congreso y la actividad política se mueven en el campo de la especulación. Realmente se podrá saber en el momento en que se tomen decisiones. Yo no quisiera adelantar conceptos, pero presumo de que hay siempre la buena intención por encontrar caminos adecuados para el país. ¿Le parece que ha sido tomado a tiempo la visita a China por parte del presidente? Si recordamos, pues a lo mejor que metafóricamente expresidentes también cuando viajaron a China a su regreso comenzaron cierto tipo de provocaciones aquí en el país. Vea, yo pienso que hay mucho que pudiera hacer dentro del país el presidente, no necesariamente viajando, que se convierten generalmente en viajes de placer. Los contactos son buenos, no cabe duda, pero hay mucho que hacer interiormente. Y si no hay una actitud mental, intelectual, positiva, política, por mucho que viaje a cualquier parte, no habrá un cambio en el país. ¿Qué podemos sacar de provecho considerando que China es uno de los países más productivos del mundo? Es decir, China no es el país más productivo del mundo. Uno de los. Tampoco. China lo que tiene es un gran mercado. Es decir, tiene una gran cantidad de gente para consumir, pero no tiene capacidad de producir, y eso es muy importante destacar. China nos puede comprar muchas cosas y nosotros sabemos vender, pero no que tengan ellos capacidad de producir, porque su maquinaria y su tecnología siempre van a la saga de la tecnología occidental y la copian mucho, de tal manera que será un mercado donde nosotros podamos vender. El presidente Maguad visitó justamente China, el expresidente Maguad, y poco o nada se sacó de provecho ahí. O es que no sabemos aprovechar las oportunidades, porque considerando la capacidad que tiene Ecuador, cualquier país está por encima nuestro y deberíamos de sacar provecho justamente a eso. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que pasa es que en el Ecuador mantenemos un criterio fiscalista, es decir, queremos endiosar al gobierno, al Estado, para lo cual hay 95 impuestos que la población debe pagar y 45 impuestos a la exportación. Eso nos saca del mundo de la competitividad, es imposible. Tenemos que cambiar de mentalidad, ir a reducir los costos, la inflación de costos causada por el Estado ecuatoriano, para generar un producto de buena calidad y de bajo precio. Solo así podríamos entrar en China y en cualquier parte del mundo. Antes imposible. ¿Hablamos de un cambio de mentalidad y de actitud solo del presidente o de quienes lo rodean? De todos los políticos. ¿Quién tiene que poner el ejemplo sería justamente Yo creo que el es el presidente, porque tiene en su poder, de acuerdo a la Constitución, el mayor control de todo lo que son las actividades del Estado. Claro, la Corte Suprema y el Parlamento tienen poder, pero el presidente es el que da la pauta. Y si él no cambia de mentalidad y asume un trabajo de reducir la inflación de costos causada por el propio gobierno y el aumento del gasto público, es imposible que nosotros podamos encontrar un mundo abierto en el mercado internacional. Usted justamente fue diputado hace algunos años atrás y sobre ese tema quería también enfatizar. ¿Qué le parece justamente que horas antes de que el presidente se vaya de viaje a China, públicamente declara de que ha hablado o que ha recomendado a 4 partidos políticos que aparentemente están unidos, que son justamente el Social Cristiano, Roldosistas, PRIAN, Independientes, para el proyecto de leyes de servidores públicos y la reforma tributaria? O sea, que se lo aprueben esta semana cuando el presidente se ha ido fuera del país y ha aconsejado y que espera la voluntad se haga en base a lo que ya han conversado. Mire, en mi opinión personal, de acuerdo a lo que yo observo en el país y el desarrollo que hay en otros países, incluso en China, es la tendencia a reducir la carga tributaria. Si usted no reduce los tributos, usted no puede producir eficiente y con buen precio, eficientemente. Y en Ecuador hacemos lo contrario. Esa reforma tributaria aparentemente reduce número cierto de impuestos, pero que no le rinden al fisco. Pero no se preocupe el fisco, las recaudadoras de impuestos esgrimen una especie de un garrote impuestero contra la población. Eso eleva los costos. Y al elevar los costos nos saca del mercado. Esa reforma tributaria, en mi opinión, no es la más idónea para que el país sea productivo. ¿Cuál sería la idónea? Si estuviera en el Congreso, idónea? Estaría en contra de ese paquete de reforma. ¿Cuál sería la viable en tal caso? Tendríamos que reducir
radicalmente los impuestos. Y uno de ellos, lo vengo planteando hace mucho tiempo, es eliminar ese antro de corrupción que se llaman las aduanas, que le entorpecen la exportación y le entorpecen las importaciones de insumos, de repuestos, de materia prima, y encarecen todo. Por ahí podríamos comenzar, y luego cambiar la mentalidad y no cerrar negocios por ese eufemismo de no pago de impuestos con que se identifica al SRI. Y con respecto a la ley de servidores públicos, estamos hablando de no volver a contratar a gente que se ha convertido en piponazgo, sobre todo en los sindicatos. Pero no es cuestión de leyes, es cuestión de decisión. El presidente tiene en sus manos cómo reducir el personal, no nombrar a los miembros de su familia o de su partido. Yo creo que ese sería el camino más idóneo. Una actitud es mucho más eficiente que una ley. La ley no resuelve los problemas del país. No es cuestión de leyes más, es cuestión de actitudes. Y yo creo que esa actitud el presidente la puede asumir si él realmente tiene la intención. ¿Cómo califica la actitud del presidente de dar el salvoconducto al expresidente Noboa justamente en este fin de semana antes de irse de viaje? Estaba retardado, tenía que haberlo hecho en el momento en que se concedió el asilo político por parte de otro país de acuerdo a convenios internacionales, tenía que haberlo dado. ¿Fue hecho a propósito tal vez? ¿Qué cosa? Con un fin, retardar tanto, justamente cuando las leyes ya estaban claras ahí. Yo pienso que es por desconocimiento, porque el presidente de la República estaba muy bien informado por el canciller de que tenía que otorgar el salvoconducto. No podía dilatarlo. Lo que podrían hacer en el lapso que va de los 30 días desde que salió el presidente Noboa, poder hacer algún planteamiento de quizá alguna posible extradición en el futuro. De lo contrario, quedará allí por mucho tiempo el presidente Noboa en su asilo. Y justamente horas antes de irse de viaje ponen en su cartera 3 ministros de Estado, falta todavía el ministro de Agricultura. ¿Qué posición le parece justamente que el canciller encargado, Zuquilanda, esté ratificado ahora cuando se han volteado una cantidad de denuncias en contra de él? ¿Qué imagen da esto al país? Porque hablamos de sus familiares, de sus amigos, ahora cada vez salen más y más denuncias de allegados justamente a la función pública. Mire, déjeme decirle algo, ¿no? Yo pienso que Zuquilanda es un funcionario de carrera, idóneo, un funcionario competente. Pero hay denuncias en contra de él. Bueno, las denuncias que se quedan en eso, ¿no? Pero de lo que he podido informarme por la prensa, simplemente fueron denuncias de personas hacia adentro de la Cancillería, que es muy frecuente. Que hay que comprobarlo. Los embajadores no tienen nada que ver con el otorgamiento de visas. Esos son los cónsules. De tal manera que si alguien acusa a un embajador de tener algo que ver con otorgamiento de visas... ¿Y con la venta de carros para la embajada y consulados? Es decir, vamos en orden. Nada tiene que ver los embajadores en el otorgamiento de visas. Eso, en mi opinión, fue un asunto que quizá en su momento fue resuelto. No tiene nada que ver en eso ningún embajador. Y Zuquilanda pienso que es un hombre de carrera, un hombre honesto en esa línea. En el caso de la venta de los cupos de los vehículos que otorga el servicio exterior, yo creo que esa es una práctica que se ha generalizado. Funcionarios que tienen 2 meses, 3 meses, violan la ley y compran su carro, lo traen al Ecuador y luego lo venden inmediatamente. Eso es una práctica usual, que no por usual deba ser aceptada. Así es. Es corrupta. Elementos de las Fuerzas Armadas, todo el mundo hace eso y en mi opinión es una corruptela. No es Zuquilanda, es el sistema negativo. Y a eso voy justamente. Pasamos de tumbo en tumbo, doctor. ¿Qué ejemplo le damos no solamente a la generación que viene, a la generación que está, sino a nuestros mayores? Incluso cuando nos fijamos mucho en la imagen que damos fuera del país, pero no la imagen que damos el uno hacia el otro dentro de nuestro país. Es decir, no nos respetamos hacia nosotros mismos, no nos consideramos, no nos sentimos orgullosos de con quienes estamos rodeados, con quienes vivimos. ¿A dónde vamos moralmente en un país como Ecuador, donde vemos tantas denuncias y de corrupción a diario? Vea, lo que pasa, hay 2 elementos en mi opinión claves en esta pregunta que usted plantea. Uno es que no hay educación en valores. Ya el estudiante desde la escuela no aprende básico de cortesía, de urbanidad, de ética. De respeto. Y de cívica y de respeto. No aprende, fue eliminado del pensum, pese a que yo lo puse como ley de la República el año 91 y no lo acatan. Ese es el primer punto. Y el otro es que se comete el error en economía de privilegiar un eufemismo que se llama la macroeconomía. La macroeconomía, que en mi opinión es simplemente el robustecimiento del estatismo. Fíjese usted que el año 2000, cuando se
implantó la dolarización, el gasto público era de 1.950 millones de dólares. Noboa lo dejó en casi 5.800 y estamos en 7.000 y algo más para el próximo año. Y falta dinero. Significa que el Estado se sigue engordando, sigue siendo obeso, sigue gastando y realmente ese es el peor camino para llegar al bienestar. Si usted une estos dos elementos, la falta de educación en valores y un dispendio exagerado del dinero ajeno, en donde todo el mundo quiere meter mano, usted tiene la corrupción, usted tiene ahí la pobreza, el encarecimiento y algo parodiando aquella canción del Páramo, la patria se desmorona y el presupuesto falsea. Ese es, en mi opinión, lo que está ocurriendo. Porque ¿qué tiene que pasar para parar esto? Porque si no lo paramos, estamos ya prácticamente a un paso del abismo. Vea, yo no creo que hemos tocado fondo todavía, no. Pero podríamos tener, primero, educar en valores, de que estamos estudiando una economía equivocada. No es la macroeconomía como la sustenta el ministro Pozo o el Fondo Monetario. No. Y como se estudia en muchas universidades. En mi opinión, es ni tampoco el concepto macro o micro versus uno u otro. Es el concepto de que el proceso económico requiere producción y la producción la hacen los ciudadanos en la calle, no los gobiernos. Los gobiernos extraen la riqueza de la gente. Entonces, ese concepto tiene que cambiar. Tenemos que aprender un concepto de economía diferente, que es el de la economía productiva, no la economía fiscalista, que actualmente predomina, donde el señor Pozo, Fondo Monetario, la señora Elsa de Mena, recaudadora impuestera, son los grandes artífices y los grandes ejecutores de la mayor pobreza que verá el país en los próximos meses y años. Por un lado. Y por otro, repito, tenemos que educar en valores. Yo insisto, hay que educar en valores claves, donde haya el autocontrol y sobre todo el autoestima. Así es. Pero desgraciadamente pues seguimos en el plano del dispendio y de que hoy me enriquezco y mañana no pasa nada. Y desgraciadamente nuestra gente sigue saliendo del país. En buena hora porque en otro país encuentra trabajo, porque desgraciadamente aquí no lo tiene. Bueno, la gente fuga del Ecuador precisamente porque aquí no tiene garantías a su propiedad, a su libertad y a su seguridad. Y peor, hay empleo. No hay oportunidad, porque usted quiere abrir un negocio y ya le cobran un impuesto. Así es, para todo. Vea, no sería nada raro que mañana la señora de Mena se le ocurra ponerle impuestos a los $60.000 que acaba de ganar Jefferson Pérez. No sería nada raro. O a Nicolás Lapenti, o a todos los deportistas. Significa que hay una agresión impuestera contra la población. Con respecto a Jefferson Pérez, un claro ejemplo de que aquí el fútbol es el único deporte bien pagado para peloteros, que no es lo mismo que ser futbolista. Consideración de otros deportistas que nos han demostrado que sin dinero, sin respaldo económico del gobierno, han llegado muy lejos. El triunfo de Jefferson Pérez, en mi opinión, es el triunfo del individuo por sobre la masa, del hombre por sobre lo colectivo. Es el triunfo del carácter, de la personalidad, del temperamento, de un hombre que se esfuerza por sobre las consideraciones colectivistas que predominan en América Latina y en el Ecuador. Perfecto, doctor Obando, gracias por darnos aquí sus consejos. Ha sido todo por el momento. Le agradecemos nuestra visita al doctor Rómulo López Obando. Gracias, buenos días.